Hola chicos, buenos días. Bueno, pues vamos a continuar un poco con lo que estábamos viendo ayer en el otro vídeo que os mandé. Lo último que vimos fue esta diapositiva de lo de la regencia de María Cristina, ¿vale? Nos volvemos a situar un momento en el tiempo, vamos a ver aquí, ¿de acuerdo? Si recordamos, 1833 fallece Fernando VII, ¿de acuerdo? Y se da ese momento de tensión en el que, por un lado, tras haberla quitado durante un periodo de tiempo esa pragmática sanción, Fernando VII vuelve a ponerla, por lo tanto, la heredera de la corona es Isabel, que es una niña pequeña, y a la vez, si recordáis, Carlos María Isidro, que es el hermano de Fernando VII, se proclama rey, ¿vale? Estábamos en ese momento, como la Isabel es chiquitita, empieza esta regencia de María Cristina, que es su madre, que durará un tiempo y que coincide además con todo el periodo de la Primera Guerra Carlista, en el que las fuerzas de Carlos María se enfrentan a las fuerzas de María Cristina, es decir, a los isabelistas, a los que quieren a Isabel. Y ahí teníamos un poco ese conflicto entre los que eran más conservadores y tradicionalistas, que apoyaban a Carlos María, y los que eran de corte más liberal, que apoyaban a la pequeña Isabel, ¿vale? Habíamos estado estudiando más o menos ese periodo, habíamos ido viendo cómo se sucedía esa primera guerra carlista, habíamos visto cómo termina con ese abrazo o convenio de Vergara, hemos visto una serie de imágenes y luego hemos visto durante la regencia de María Cristina cómo todo este periodo había sido bastante caótico porque hay muchos cambios de gobierno, es decir, se van alternando los liberales, los más moderados y los más progresistas. Se van alternando todo el rato, ¿de acuerdo? Esto era más o menos hasta donde habíamos ido. Todo este periodo finalizaba con ese motín de los sargentos de la granja. A la reina le hacen jurar la Constitución del 12 y gracias a ella se establecen unas cortes y se crea una nueva Constitución, que será esa Constitución de 1837, ¿vale? Con esta Constitución se va a crear un nuevo gobierno. Y aquí es donde nos quedamos, ¿vale? Bien, ese nuevo gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a dar lugar a unas nuevas elecciones para constituirlo y quien va a ganar las elecciones van a ser los liberales de corte más moderado, ¿vale? Como son los moderados, pues claro, van a introducir medidas que sean de un corte más conservador. No son los carlistas, no son súper tradicionalistas, pero sí son conservadores, ¿vale? Entonces, cosas que van a hacer, pues por ejemplo, van a frenar la desamortización, ¿vale? Si recordáis, en la diapositiva anterior habíamos estado viendo la desamortización de Mendizábal, que era un liberal de carácter más bien progresista y que con esa desamortización había metido manos a los bienes eclesiásticos, ¿vale? Y esto, la reacción había sido bastante mala. La Iglesia especialmente se había opuesto, lógicamente, a esta medida porque no le venía bien, ¿vale? Los conservadores la van a frenar. ¿Qué van a hacer también? Van a intentar favorecer al clero, ¿cómo? Con ese sostenimiento estatal, es decir, van a impulsar medidas de privilegio para el clero, ¿de acuerdo? Y además, y lo más importante, van a crear esta ley de ayuntamientos en 1840. La ley de ayuntamientos es fundamental. ¿Por qué? Porque va a ser una ley súper mal recibida, ¿vale? María Cristina queda fatal con esta ley. ¿En qué consiste? Pues básicamente lo que hace es atribuirle muchísimo poder a la reina, en este caso a la regente. ¿Por qué? Porque la regente va a poder nombrar las alcaldías, va a poder nombrar a los alcaldes en las distintas capitales de provincia. Esto es nombrar a dedo y significa que esos alcaldes van a tener mucho control sobre la ciudadanía y van a dirigir bastante el voto. Es decir, es inmiscuirse en el proceso, ¿cómo decirlo? En el proceso más democrático de elección de las diferentes instituciones, ¿vale? Entonces es una, ¿cómo se llama? Una injerencia, ¿vale? Por parte de la corona.
es darle demasiado poder, ¿vale? Esto va a hacer que los progresistas, los que son de carácter más progresista, se enfaden tanto que den lugar a una insurrección, ¿vale? Y las cosas se ponen tan difíciles que al final María Cristina se ve obligada a huir al exilio, ¿vale? Con el novio aquel que tenía y etcétera, ¿vale? Así que ya vivirá gran parte de su vida ya exiliada, ¿vale? Bien, cuando se va María Cristina, nos hemos quedado otra vez sin un jefe del Estado, ¿vale? Sin un monarca, porque Isabel sigue siendo pequeña, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora? Que empieza la regencia de Espartero. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y es este señor de aquí, con esa cara así tan... Ya le veis, es un hombre determinado, ¿eh? Tiene la cara ahí de soy un hombre recio y con el carácter bien plantado, en posesión del arma, ¿vale? En posesión de su espada. A estos personajes, a ver, durante todo el siglo XIX, para que lo entendamos bien, el ejército es importantísimo, ¿vale? En el ejército, quizás hoy día pensamos en el ejército y pensamos, o yo creo que pensando en la situación a partir de la guerra civil, etcétera, tendemos a pensar en el ejército como una institución más bien conservadora, ¿vale? En el siglo XIX el ejército suele estar más cercano, en estas fechas, suele estar más cercano al progresismo, ¿vale? A las ideas liberales. Y los jefes militares, los grandes generales, van a tener un peso político importante, como es el caso de este señor, de Espartero, ¿vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces veis ahí, es un hombre determinado y empieza su regencia, ¿de acuerdo? Volvemos un segundo otra vez aquí, ¿vale? Aquí veis el periodo de la regencia de Espartero, ¿vale? Todavía durante la minoría de edad de Isabel II. Ay, perdón. ¿Vale? Bien, Espartero gobierna ahí con mano férrea la corona, ¿de acuerdo? Es un señor que, como ya vemos en su cara, pues tiene las ideas muy claras y su gobierno va a tener un corte un tanto autoritario, ¿vale? Poco a poco, digamos que se siente cómodo en la silla del poder y, bueno, pues es un hombre que le gusta mandar, es un gran general, ¿de acuerdo? Así que va a mandar mucho, quizás demasiado. Y se va a meter en algunos líos, especialmente en este, ¿vale? Va a enfrentarse a la industria textil catalana. Si os acordáis, cuando hablamos del despegue industrial en Cataluña, habíamos dicho que era súper importante las medidas proteccionistas. ¿Os acordáis de lo del proteccionismo? Esto era muy importante. ¿Por qué? Porque como la corona protegía esa industria catalana, ¿vale? Mirad mi fábrica. Como la corona protegía la industria catalana, esta se veía, digamos, un poco entre algodones, ¿vale? La protegían, ¿vale? Eso es el proteccionismo, la protegían del gran enemigo o del gran competidor que era la industria inglesa, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, pues que entre esas medidas progresistas que va a llevar a cabo Espartero está esa ley de libre comercio, ¿vale? El libre comercio, el liberalismo económico es algo que vamos a tener a partir de finales del siglo XVIII, especialmente a partir de la Revolución Francesa, ¿vale? Recordad, no sé si lo habréis estudiado, a Adam Smith, ¿vale? Yo creo que sí, o si no lo he recordado yo en clase, todo el tema del liberalismo económico, la riqueza de las naciones, etcétera, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que va a establecer Espartero es una ley de libre comercio. ¿Con quién? Con Inglaterra, ¿vale? En este año 1842. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque supone ese fin o parte del fin del proteccionismo de la industria catalana, ¿vale? Ahora no hay aranceles al producto inglés. Por lo tanto, como el producto inglés tenía mayor calidad y era más competitivo que el catalán, hay un problema, ¿vale? La industria catalana se enfada muchísimo y se va a producir un levantamiento en Barcelona muy importante que Espartero va a sofocar incluso con bombardeos, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer? Que empiece un poco el principio del fin de Espartero. Es decir, se va creando cada vez más enemigos
entre el autoritarismo y los enemigos que se está creando, pues no tiene una situación muy confortable, ¿vale? Va a empezar a tener mayor oposición hasta que ese último levantamiento de 1843 ya va a ser un poco la gota que colma el vaso, y también Espartero, al igual que María Cristina, se tiene que ir al exilio, ¿de acuerdo? Es decir, otra vez la corona se ha quedado sin representación. Isabel II en este momento tiene 13 años, se ha exiliado su madre, la regente, se ha exiliado Espartero, el regente, y ahora no tenemos a nadie más que ocupe el gobierno, ¿vale? Ante esta crisis institucional, ¿vale? O esta crisis de la corona, y todavía sigue el peligro del carlismo, porque Carlos María por ahí sigue, ¿de acuerdo? Ya no hay guerra, se terminó la guerra, pero, en fin, sus aspiraciones siguen ahí. Ante este miedo, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues en las Cortes, ¿vale?, los diputados pues van a hablar sobre este tema y se va a proponer que se declare a Isabel II mayor de edad, a pesar de tener solo 13 años, ¿vale? Al final deciden, mira, que reine la reina y chimpún, vamos a dejarnos de regentes que todos nos salen rana, ¿de acuerdo? Entonces es lo que van a hacer, van a declararla mayor de edad. ¿Y qué empieza ahora? El reinado que se llama efectivo. Volvemos otra vez al eje cronológico, ¿vale? Este es el periodo de regencias, ¿vale? Y este va a ser el reinado que se llama efectivo. ¿Por qué? Porque ahora realmente es Isabel II quien tiene la corona, ella misma, ¿vale? No un regente, no está en manos de los regentes, sino que está en sus propias manos, ¿de acuerdo? Os pongo aquí este esquema, ¿vale? Porque me parece que está muy bien organizado y que os va a ayudar bastante a estudiar, ¿vale? Aquí vemos un cuadro, una representación que ahora veréis que es bastante idealizada de nuestra reina Isabel II, ¿vale? Donde sale pues ahí asumiendo el poder con todos sus atributos reales, la corona, etcétera, típicos peinados del 19, ¿vale? Y típico vestido decimonónico con los hombros abiertos, etcétera, al descubierto. Y tenemos aquí este reinado efectivo de Isabel II, lo vamos a dividir en 3 grandes periodos, ¿vale? El primero es la década moderada, que tenéis ahí también las fechas. Lógicamente, es un periodo en el que los jefes de gobierno, ¿quiénes van a ser? Los moderados, los liberales moderados, ¿vale? Siempre recordemos, Isabel II está unido al liberalismo, ¿vale? No porque ella sea especialmente liberal, sino ya recordáis que son los que van a apoyarla a ella, ¿de acuerdo? Los más conservadores y tradicionalistas siguen con su tío, con Carlos María, ¿vale? Década moderada, ahí tenéis pues un montón de implicaciones que esto tiene, ¿vale? Básicamente, y ahora lo estudiaremos, la idea de más poder para la corona, ¿de acuerdo? Buenas relaciones con la Iglesia y, en todo caso, ¿cómo decirlo? Vamos a tener, aunque no viene aquí claramente, pero vamos a tener la oposición siempre progresista, ¿vale? Esa oposición va a llegar al poder en el llamado bienio progresista, un par de años en los que van a tener el poder, ¿de acuerdo? Y van a llevar a cabo medidas típicamente progresistas, por ejemplo, desamortizaciones, ¿vale? Bien, después de esto va a venir un periodo que se llama de los unionistas, que ya os explicaré lo que son, ¿vale? Es un último periodo, un último coletazo, veis ahí del 56 al 68, es el final del gobierno de Isabel II, es un periodo un tanto caótico, ¿vale? Y finalmente en el año 1868 tiene lugar la gloriosa, la Revolución Gloriosa. ¿En qué consiste? En una revolución contra la reina y Isabel II acabará en el exilio y así termina el reinado efectivo, ¿vale? Bien, vamos a seguir un poco. Aquí os pongo 2 fotos maravillosas. Aquí tenéis a la buena de Isabel, ¿vale? Como veis, el retrato que os decía antes está extremadamente idealizado, ¿vale? Yo creo que siempre que uno ve a Isabel II es bastante impactante y se queda en su memoria para siempre, ¿de acuerdo? La hija de Fernando VII. Por primera vez
Ya tenemos fotografías de los monarcas, ¿vale? Y de personalidades importantes, así que iré poniéndoslas siempre que podamos para que los vayáis reconociendo un poco, ¿vale? Así que bueno, ahí veis a Isabel II, ¿de acuerdo? Es una reina que tiene mala fama, que en general se la ha criticado mucho. Bueno, pues parece ser que no era una reina, no era una persona bastante instruida. Se la ha criticado incluso que tenía dificultades simplemente para leer, es decir, no debía ser muy ilustrada. Y también se la ha relacionado siempre desde muy jovencita, al estar bajo la influencia de distintos generales, de personajes importantes del ejército, etc. Pues también ha sido un personaje que como que ha sido muy manipulado desde el primer momento por distintos hombres, con los que además se le atribuía siempre relaciones íntimas, ¿vale? Así que tenía muy mala fama en ese sentido. Pues como ocurre en la historia, ¿no? Pues la mujer es la que se lleva esa mala fama, ¿vale? Parece ser que eso, que era desde muy pequeñita, o desde bastante joven, tuvo relaciones con determinados personajes que la manipulaban e influían sobre ella, porque al fin y al cabo pues era una chica muy joven y sin experiencia, ¿vale? Bien, aquí tenemos a su marido, un primo suyo, que es Francisco de Asís, al que tanto ella como las malas lenguas de la época llamaban Paquita, ¿vale? Así que podemos imaginarnos un poco cómo es esta pareja real. En fin, digamos que no tenemos unos personajes monárquicos en este periodo demasiado bien plantados y bastante mal vistos, tanto en el interior como en el exterior, ¿vale? No son, como veis, no son unos monarcas fuertes, ¿vale? Bien, antes de empezar con este periodo de Isabel II, sí quiero que quede clara una cosa, ¿vale? Y es todo este tema de los partidos políticos. Como veis, estoy hablando todo el rato de liberales, de moderados, de progresistas, y esto es un poco lío, ¿vale? Entonces, este esquema está fenomenal porque nos va a enseñar cómo funciona el tema de los partidos políticos desde el periodo de Fernando VII, ¿vale? Hasta el final del periodo de Isabel II e incluso después, ¿vale? Que esto lo estudiaremos en el siguiente tema. El sexenio democrático sí entra en este tema, pero la restauración ya es de otro bloque, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que entender bien. Los partidos políticos de esa época no son como los partidos políticos que tenemos hoy en día, ¿vale? Los partidos no son instituciones con unas normas, con unas bases, con unos principios que todos cumplen, no te afilias al partido, no hay unas instrucciones, unas directrices claras. No, son simplemente agrupaciones, que lo he tachado, agrupaciones de personas, ¿vale? Es decir, determinadas personalidades importantes, generalmente personajes notables, ya sean personajes civiles y muchas veces personajes del ámbito militar, pues oye, tienen unas ideas más o menos parecidas, se juntan pues en salones, en cafés, etcétera, y se ponen a hablar. Lo típico que uno se reúne en el bar y se pone a hablar de este país va fatal, etcétera, ¿vale? Esos eran los partidos políticos, chimpún. No hay una tarjeta de estoy afiliado al PP o al PSOE o no sé qué, no. Entonces cada uno tiene ideas un poco particulares, es decir, son grupos poco cohesionados, ¿de acuerdo? Y la idea básica es esa, es decir, nos juntamos en torno a alguien que tiene unas ideas que más o menos me gustan y ya está, ¿vale? Cuando ese alguien, ese personaje importante en torno al cual se reúnen es un militar, se le llama espadón, ¿vale? Volvamos un segundito a la figura de Espartero, le veis ahí con su espada, ¿de acuerdo? Y básicamente hace referencia a un personaje militar importante que con esa espada, digamos, da un golpe de poder, ¿vale? Es decir, tiene una personalidad importante y es un poco la vanguardia de ese movimiento, ¿vale? O de ese pensamiento. Como veis, no tienen programas políticos, ¿vale? Y ya está, esa gente pues se pone a hablar y llegan a determinados acuerdos cuando hay elecciones. Y chimpún, eso es todo, ¿vale? Vamos a ir viendo un poquito, y con esto voy a terminar el vídeo, ¿vale? No me voy a meter en más. Vamos a ir viendo un poco cómo funcionan entonces esos movimientos políticos, ¿vale?
Porque cuando hablamos de progresismo, de moderados, de liberales, no tiene nada que ver con esos conceptos hoy en día, ¿vale? No podemos pensar en la división de izquierdas y derechas que tenemos hoy, ¿vale? No tiene nada que ver. Entonces hay que meterse un poco en el pensamiento político de aquel momento, ¿vale? Tenemos entonces la rama básica, o sea, la gran diferencia política está en tiempos de Fernando VII, todavía cuando termina la Guerra de la Independencia, ¿vale? Tenemos la gran diferencia entre absolutistas, es decir, monárquicos que quieren el antiguo régimen, es decir, monárquicos pero muy conservadores, ¿vale? Que quieren a un monarca de corte absolutista, que quieren volver al antiguo régimen, ¿vale? Y los que no son eso son liberales, ¿de acuerdo? Los liberales pueden ser monárquicos, por supuesto, y pueden querer una monarquía, pero no una monarquía absoluta, sino van a pretender que haya cierta participación del pueblo, especialmente de las élites, puede que pretendan que haya algún tipo de institución legislativa con más o menos poder, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia. Dentro de los liberales vamos a tener las dos grandes secciones de las que ya he hablado, que son los moderados y los exaltados o más progresistas, ¿vale? Con el paso del tiempo, más o menos va a ser la misma disposición, pero cambian un poco los nombres. En tiempos de las regencias de María Cristina y de Espartero que acabamos de ver, esos absolutistas que querían la vuelta al antiguo régimen, etcétera, los más conservadores, los más tradicionalistas, ahora se denominan carlistas, porque son los que van a estar de acuerdo con Carlos María, ¿vale? Los liberales siguen siendo liberales y volvemos a tener diferencia entre moderados y progresistas, ¿vale? ¿Quiénes son los liberales moderados? Un ejemplo, Martínez de la Rosa, que si os acordáis es el que había hecho el Estatuto Real en 1834, ¿vale? Martínez de la Rosa había sido un liberal, doceañista en 1812, había participado, etc. Es liberal, pero tiene un carácter todavía moderado, ¿vale? Los moderados van a representar fundamentalmente a las clases altas, van a representar a la gran nobleza terrateniente, que tiene muchas tierras, va a representar también a algunos grandes industriales, es decir, a la gente que tiene más dinero, y también a algunos burgueses que se dedican a las finanzas, a la banca, cosas así. Es decir, los más privilegiados suelen tener un corte más conservador y van a ser los que estén en la rama moderada. El resto, las clases más medias y sobre todo la gente que vive en las ciudades, es decir, la pequeña burguesía, van a estar más del lado del progresismo, ¿vale? ¿Dónde están los militares? Pues en ambos bandos, ¿vale? Habrá militares más moderados y habrá militares más progresistas, que son esos espadones, ¿de acuerdo? Como veis, a partir de el reinado efectivo de Isabel II, esto se va complicando un poquito más, ¿vale? Los carlistas siguen siendo carlistas, es decir, los conservadores, fijaos, los más conservadores, los que querían el absolutismo y el antiguo régimen, no van a cambiar, ¿vale? Es el bando liberal o la parte más liberal la que nos va a dar problemas. Como veis, dentro de los moderados empieza a haber también distintas tendencias. Unos van a ser más autoritarios, otros van a ser los típicos moderados, que este es el que más nos interesa, por el personaje de Narváez, que le vamos a estudiar a fondo, vais a ver que se pasa todo el siglo XIX por ahí, y otros un poco más exaltados, es decir, son distintos grados de moderantismo. Y luego los progresistas, va a haber algunos más conservadores y otros más radicales, ¿vale? Bien, de ahí surge la Unión Liberal, que luego explicaré bien, que es una mezcla de los más progresistas de los moderados y los más conservadores de los progresistas. Que sería, muy entre comillas, un poco el centro.
en ese momento, ¿vale? Que no es el centro que tenemos hoy en día. Eso sería el centro, ¿vale? Y no voy a meterme ya en más jaleo, simplemente démonos cuenta de que de los progresistas más a la izquierda, de los progresistas, más exaltados, va a ir saliendo poco a poco la idea de los demócratas, es decir, de un sufragio universal donde ya todos vayan participando, ¿vale? E incluso va a salir de ahí la idea del republicanismo, ¿vale? Esto es la primera vez que sale. Todo este periodo son monárquicos más conservadores, más progresistas o incluso muy exaltados y muy tradicionalistas, ¿vale? Llega incluso a salir aquí ya la idea de los republicanos. Y también empiezan a salir, aquí a finales de siglo, que ya lo estudiaremos, el movimiento obrero, ¿vale? Que va a partir de la filosofía marxista, del comunismo, etcétera, ¿vale? Y de las consecuencias de la industrialización, ¿vale? Y de ahí ya van a salir cosas que nos suenan. Esas agrupaciones obreras van a dar lugar a la idea del socialismo, ¿vale? Del PSOE, de la UGT, de los sindicatos, y va a dar también lugar a la idea del anarquismo, que también estudiaremos, ¿vale? Y con esto más que suficiente. Dadle una vuelta a este vídeo, siento que es muy largo, pero esto sí que necesito que lo tengáis claro porque os va a facilitar bastante el estudio, ¿vale? Este esquema que os acabo de mostrar. Así que suficiente, seguid haciendo vuestros resúmenes, seguid entendiéndolo todo y lo que haremos en la sesión de mañana, lo que haré será subiros algún documento que quiero que le echéis un vistazo y lo analicéis un poquito, ¿vale? Para que lo vayáis haciendo durante el fin de semana y ya la semana que viene veremos qué hacemos, ¿de acuerdo? Un beso y nada, a estudiar mucho. Chao.